A veces creemos que la suerte de los demás es mejor que la nuestra, pero lo que no sabemos es que muchas veces lo que envidiamos podría ser justo lo que nos destruiría. Esta es la historia de un campesino que tenía un solo caballo y una lección que te hará ver la vida con otros ojos. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que te miras a ti mismo, así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. El sol apenas despuntaba detrás de las montañas cuando don Julián salía de su pequeña casa de madera con una taza de café humeante entre las manos. Su campo no era grande, pero cada rincón de aquella tierra llevaba su historia. El árbol donde había tallado sus iniciales junto a las de su esposa, la cerca que reparaba cada otoño, y el establo donde dormía su caballo, Lucero, un animal fuerte, noble y tan viejo como él. Don Julián no tenía mucho, pero lo tenía todo. Trabajaba con paciencia, con el ritmo lento de quien sabe que la tierra no se apura por nadie. Cantaba mientras araba, y el sonido del arado sobre la tierra húmeda se mezclaba con el canto de los pájaros. Era un hombre sencillo, de manos curtidas y mirada limpia. En el pueblo todos lo conocían como el del caballo blanco. Un hombre que siempre saludaba con una sonrisa y una palabra amable. Su vida era una rutina tranquila. Despertar antes del amanecer, trabajar hasta que el sol ardía sobre el campo, regresar al mediodía a comer con su esposa Teresa, y al caer la tarde, descansar junto al fuego mientras escuchaba el viento entre los maizales. Nada en su vida parecía extraordinario, pero en su sencillez había una paz que muchos no conocían. Don Julián no soñaba con riquezas ni con fama. Soñaba con buenas cosechas, con lluvias a tiempo, y con ver crecer las semillas que plantaba con sus propias manos. A veces, al final del día, se quedaba observando cómo Lucero trotaba libre por el potrero. Le gustaba pensar que él y su caballo compartían el mismo destino: trabajar la tierra hasta que el cuerpo no diera más, y después descansar sabiendo que lo dieron todo. Pero el mundo alrededor cambiaba. Los vecinos empezaban a comprar nuevas herramientas, a modernizar sus campos, a traer maquinaria que hacía el trabajo en la mitad del tiempo. Y aunque don Julián seguía fiel a su manera antigua, algo dentro de él comenzaba a moverse, como una semilla dormida que pronto empezaría a germinar. Aún no lo sabía, pero esa semilla no era de esperanza, era de comparación. Con el paso de los meses, el pueblo comenzó a transformarse. Nuevos caminos se abrieron, camiones llegaban con cajas metálicas llenas de herramientas relucientes, y los campos que antes eran iguales, ahora lucían distintos. Uno de los vecinos, don Rogelio, había comprado un tractor rojo que rugía como un monstruo de hierro al amanecer. Con una sola pasada removía la tierra que a don Julián le tomaba horas con Lucero y su arado. El sonido de aquel motor se volvió un recordatorio constante de lo que no tenía. Al principio, don Julián solo lo miraba con curiosidad, admirando la fuerza del tractor. Pero poco a poco, esa curiosidad se volvió incomodidad. Cada vez que escuchaba el rugido de la máquina, algo dentro de él se encogía. En las tardes, cuando los vecinos se reunían en la tienda del pueblo, hablaban de cuántas hectáreas habían sembrado, de las nuevas semillas que daban el doble de rendimiento, de las ventas que esperaban en la próxima feria. Don Julián escuchaba en silencio, con una sonrisa educada, pero su mente empezaba a llenarse de pensamientos que nunca había tenido. ¿Será que yo también debería modernizarme?, se preguntaba mientras miraba sus herramientas gastadas. Una tarde, al regresar a su casa, notó que la cerca del vecino lucía recién pintada. La madera brillaba bajo el sol, y más allá se veía un nuevo establo, amplio y limpio. En cambio, el suyo estaba viejo, torcido, cubierto de polvo. Por primera vez en años, lo miró con desdén. Esa noche, mientras Teresa preparaba la cena, él apenas habló. Miraba el fuego sin decir palabra, con el ceño fruncido y el alma inquieta. ¿Te pasa algo, Julián?, preguntó ella con voz suave. Nada. Solo pensaba, respondió evitando su mirada.
que parece que todos allá afuera avanzan, y yo sigo igual. Teresa sonrió con ternura. Tú siempre dices que la tierra da según lo que uno le entrega. No te olvides de eso. Pero sus palabras no lograron calmarlo, porque en el fondo, algo había cambiado. Ya no veía su campo con gratitud, sino con comparación. Y cuando el corazón se acostumbra a mirar lo ajeno, deja de ver el valor de lo propio. Aquella noche, mientras el viento soplaba entre los maizales, don Julián no lo sabía, pero la semilla de la envidia ya había echado raíces en su alma. Desde aquella noche, algo dentro de don Julián comenzó a marchitarse. Ya no despertaba con la misma ilusión. Antes, el canto de los gallos lo llenaba de energía. Ahora lo irritaba. Cada amanecer le recordaba todo lo que aún no tenía. Cuando caminaba por su campo, ya no veía la vida que florecía entre los surcos. Solo veía lo viejo, la pala con el mango astillado, el techo con goteras, la madera agrietada del establo. Hasta Lucero, su fiel caballo, le parecía cansado, lento, casi inútil. Comenzó a trabajar sin alegría, sin esa calma que antes lo distinguía. Lo movía una impaciencia nueva, una necesidad de demostrar que también podía tener más, producir más, aparentar más. Sus manos seguían sembrando, pero su mente ya no estaba en la tierra, sino en la del vecino. Teresa lo notó enseguida. «Te estás olvidando de quién eres», le dijo una tarde, mientras lo veía mirar el campo de Rogelio desde la cerca. «¿Y qué soy?», respondió él sin mirarla. «Un hombre que se quedó atrás». Ella suspiró, con tristeza. «No estás atrás, Julián. Solo estás en tu camino». Pero esas palabras se le deslizaban como agua entre los dedos. Cada conversación, cada saludo del vecino, cada carcajada ajena lo hería sin que nadie lo notara. Y así, poco a poco, la envidia empezó a crecer como una maleza silenciosa, invadiendo todo lo que antes era fértil dentro de él. Una tarde, Rogelio pasó frente a su campo montado en su nuevo caballo negro. Saludó con amabilidad. «Buenos días, don Julián. Qué bonita tarde para trabajar». «Sí, bonita», respondió Julián con una sonrisa forzada, pero en sus ojos había un brillo amargo. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que ya no deseaba prosperar. Deseaba que los otros fallaran. Y esa fue la primera vez que sintió vergüenza de sí mismo. El fuego del hogar se apagaba lentamente. Teresa dormía, pero él seguía despierto, mirando por la ventana. «¿En qué momento dejé de agradecer?», pensó. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. En la oscuridad del campo, todo parecía igual que siempre. Pero dentro de don Julián, algo se había roto. La envidia ya no era una semilla. Era una raíz que lo estaba consumiendo desde adentro. Los días se hicieron más largos. El sol parecía pesar más sobre la espalda de don Julián, como si el cielo mismo le reprochara su descontento. Ya no hablaba con los vecinos, ni cantaba mientras araba la tierra. Su mirada se había vuelto dura, calculadora, siempre buscando una forma de alcanzar a los demás. Una tarde, mientras observaba cómo el tractor de Rogelio avanzaba entre los surcos, tomó una decisión que cambiaría todo. «Si quiero progresar, tengo que hacer lo mismo», murmuró para sí, apretando los puños. Pocos días después, fue al pueblo y vendió a Lucero, su viejo compañero. El comprador, un joven de manos limpias y sonrisa fácil, lo montó sin dificultad. El caballo trotó con elegancia, alejándose entre una nube de polvo dorado. Don Julián lo vio desaparecer sin decir palabra, con los ojos vidriosos. Sabía que no estaba vendiendo solo un animal. Estaba entregando años de historia, de amaneceres, de compañía silenciosa. Con el dinero en mano, compró nuevas herramientas y un préstamo pequeño para adquirir fertilizantes y semillas modernas. Pensó que al hacerlo, todo cambiaría. Y sí, algo cambió. Pero no como esperaba. Las máquinas eran frías, impersonales. Su ruido no tenía alma, y el campo, acostumbrado al paso lento de Lucero,
parecía resistirse. La tierra se volvió más dura, menos generosa. Los surcos no salían rectos, las semillas no brotaban igual. Teresa intentó hacerlo entrar en razón. «No necesitabas tanto», dijo Teresa con tristeza. «Solo seguir cuidando lo que ya tenías. La tierra ya te estaba dando todo, y eso te hacía sentirte en paz contigo mismo». «No entiendes. La paz no llena el estómago, Teresa», respondió él golpeando la mesa. «Estoy cansado de ser el que menos tiene». Sus palabras resonaron en la casa como un trueno. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Nunca lo había visto hablar así. «Hey tú, ¿te gusta esta historia, verdad? Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que la paz no llena el estómago? Respóndeme en los comentarios. Así sé que estás conectado con el mensaje. Y déjame contarte algo. Es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí». Con el paso de las semanas, las nuevas semillas no crecieron como prometían. El préstamo se hizo pesado y los gastos comenzaron a superar las ganancias. La envidia lo había empujado a buscar más, pero ese más lo estaba dejando vacío. Una tarde, mientras el sol caía sobre el campo reseco, se detuvo en medio del surco y miró sus manos cubiertas de tierra. «¿Qué hice?», susurró. El viento no respondió. Solo el eco lejano de un relincho pareció contestarle, como si Lucero desde algún lugar le recordara que el progreso no vale nada si en el camino uno se pierde a sí mismo. El cielo comenzó a cambiar semanas antes de la cosecha. Nubes oscuras se formaban cada tarde sobre las montañas, y el aire olía a tormenta. Don Julián observaba los brotes débiles que apenas asomaban entre los surcos. Había invertido todo su dinero, toda su fe, en esas semillas nuevas. Pero la tierra parecía negarse a darles vida. Un día, el viento se levantó con una fuerza extraña. Las hojas del maíz se doblaban, los árboles crujían y el horizonte se tiñó de gris. Teresa salió al umbral y lo vio en medio del campo, intentando cubrir con lonas los surcos como si pudiera detener lo inevitable. «Julián, entra, es peligroso», gritó ella. Pero él no la escuchó. La lluvia cayó con una furia que jamás habían visto. El agua arrastró las semillas, el barro cubrió los caminos y el campo se convirtió en un río marrón que se lo tragaba todo. Cuando al fin la tormenta cesó, el silencio fue insoportable. Don Julián caminó por el lodazal, con el agua hasta los tobillos, mirando cómo cada rincón de su tierra estaba destruido. No quedaba nada, ni plantas, ni esperanza, ni futuro. Se arrodilló en medio del campo, con las manos temblando, y dejó que la lluvia que aún caía le lavara el rostro. Todo lo perdí», susurró, con la voz rota. En ese instante, recordó a Lucero. Recordó su andar sereno, sus ojos tranquilos, su fuerza paciente. Y comprendió que había cambiado lo vivo por lo muerto, lo simple por lo vacío. Esa noche, el fuego de la chimenea no quiso encender. Teresa lo miró en silencio, sabiendo que ninguna palabra podía aliviar un alma quebrada por su propio orgullo. Pasaron los días, y el pueblo siguió su vida. Algunos vecinos lo ayudaron a reparar la cerca, otros le ofrecieron trabajo, pero él lo rechazó todo. Se sentía derrotado, como si ya no mereciera nada. Durante semanas no salió de casa. Solo miraba por la ventana el campo en ruinas. Don Julián, el hombre que amaba su tierra, ya no la reconocía. Y así, mientras el viento soplaba sobre la tierra vacía, entendió por fin la verdad que había ignorado. La envidia no solo le había quitado su campo, le había robado su paz. Los días pasaron, y el silencio se volvió su única compañía. El canto de los pájaros, que antes le anunciaba el amanecer, ahora le sonaba distante, como si perteneciera a otro mundo. Don Julián ya no salía a trabajar. Apenas abría la puerta para ver el campo convertido en un desierto de barro seco.
Donde antes brotaba vida, ahora solo había restos marchitos y un eco que le recordaba cada error. Teresa hacía lo posible por mantener la casa en pie. Barría, cocinaba, hablaba, pero él apenas respondía. Era como si una sombra se hubiera instalado dentro de su pecho. A veces, en las noches, la veía sentado frente al fuego apagado, con la mirada perdida. No lloraba, pero se notaba que por dentro se estaba desmoronando. Una tarde, se levantó y caminó sin rumbo por el camino polvoriento que llevaba al río. Se sentó en una roca y miró el agua correr entre las piedras. Todo esto lo tuve siempre frente a mí, pensó. El murmullo del agua lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su propia voz interior. ¿Por qué necesitaba más? ¿Por qué no bastaba con lo que ya tenía? Cerró los ojos y recordó los años buenos, cuando sembraba sin apuro, cuando reía con Teresa bajo la lluvia, cuando Lucero galopaba libre al atardecer. Esos recuerdos le dolieron más que cualquier pérdida material, porque comprendió que no fue la tormenta quien le quitó todo. Fue su propio corazón. De regreso a casa, se detuvo frente al establo vacío. Entró y tocó la madera húmeda. «Perdóname, viejo amigo», susurró al aire, como si Lucero aún pudiera escucharlo. «Cambié tu nobleza por mis ambiciones». Esa noche, habló con Teresa por primera vez en mucho tiempo. «Tenías razón», dijo con voz quebrada. «Olvidé quién era». Ella no respondió. Solo le tomó la mano, con la ternura de quien sabe que el arrepentimiento sincero es el primer paso para volver a levantarse. Y así, entre el sonido del viento y las brasas moribundas del hogar, don Julián entendió algo que nunca olvidaría. A veces, Dios no nos quita las cosas para castigarnos, sino para recordarnos lo que de verdad importa. Una mañana, después de tantas semanas de silencio, don Julián decidió salir. El sol se filtraba entre las nubes como si también hubiera estado esperando ese momento. Caminó por el sendero de tierra con pasos lentos, respirando el aire fresco que olía a rocío y hojas nuevas. Por primera vez en meses, levantó la vista. El campo, aunque herido, seguía ahí, esperándolo. A lo lejos, vio venir a don Rogelio, su vecino, el mismo a quien había envidiado tantas veces. Montado en su caballo negro, se acercó con una sonrisa franca. «Te he visto poco, compadre», dijo bajando del caballo. «Escuché que la tormenta te dejó sin nada». Don Julián asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Así fue, pero supongo que lo merecía». Rogelio guardó silencio un momento. Luego le puso una mano en el hombro. «Nadie merece perder su trabajo, Julián. Todos pasamos por malas cosechas. Ven, tengo semillas de sobra, y si necesitas el tractor, es tuyo cuando quieras». Don Julián se quedó inmóvil. No entendía por qué alguien a quien había mirado con resentimiento le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Esa simple muestra de bondad fue como una ráfaga de aire fresco en medio del polvo. Esa misma tarde, volvió a su campo. Teresa lo observaba desde la puerta y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «¿Vas a intentarlo otra vez?», preguntó ella. «Sí», respondió él, «pero esta vez no para tener más, sino para volver a sentirme parte de la tierra». Con las manos desnudas, comenzó a remover el suelo endurecido. La tierra olía diferente, más viva, como si lo estuviera perdonando. Cada puñado que caía entre sus dedos era una promesa de volver a empezar. Plantó las semillas con cuidado, una a una, recordando las lecciones olvidadas, la paciencia, el respeto, la gratitud. Los días pasaron. El sol volvió a calentar la tierra y el verde comenzó a asomar tímidamente entre los surcos. Pequeños brotes que parecían decirle: «No estás acabado». Una tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas, don Julián se quedó observando el horizonte. El campo volvía a respirar, y con él, su alma también.
La tierra, como la vida, no guarda rencor. Solo espera que uno vuelva con el corazón limpio. Los meses pasaron, y aunque el trabajo era duro, algo había cambiado dentro de don Julián. Ya no se levantaba con la ansiedad de ganar o demostrar nada a nadie. Ahora se levantaba porque quería ver crecer la vida. Cada amanecer lo encontraba con las manos hundidas en la tierra, respirando el perfume del campo mojado, agradecido simplemente por tener una nueva oportunidad. El viento acariciaba los cultivos que volvían a brotar, y el canto de los pájaros regresaba poco a poco, como si la naturaleza misma celebrara su reconciliación. Don Julián caminaba entre las hileras de plantas jóvenes, tocando las hojas con cuidado, casi como si pidiera perdón por los años en que había olvidado su verdadero propósito. Una tarde, mientras observaba el horizonte teñido de naranja, llegó Teresa con una sonrisa. «Te ves diferente», le dijo. «Hace mucho que no te veía así». Julián la miró y, con voz tranquila, respondió: «Creo que por fin entendí que lo que perdí no fue el campo. Fue mi paz». Ella se acercó, lo abrazó, y en ese silencio los dos supieron que algo había sanado. El día de la primera cosecha fue distinto a todos los anteriores. No hubo música ni festejos, solo un profundo respeto. Julián tomó el primer racimo maduro entre sus manos y lo sostuvo unos segundos, como quien sostiene un milagro. Luego, en lugar de guardarlo para sí, fue al pueblo y lo dejó en la puerta del orfanato, sin decir una palabra. A la mañana siguiente, los niños encontraron las frutas frescas y una nota que decía: «De la tierra que me vio caer y volver a levantar». Ese gesto recorrió el pueblo como una brisa cálida. El hombre que un día había sido devorado por la envidia, ahora inspiraba esperanza. Don Rogelio fue el primero en llegar a su finca. «Tus campos están hermosos, Julián, pero más hermoso es verte así». Julián sonrió mirando el horizonte, donde el sol se escondía tras los cultivos verdes. La tierra solo florece cuando el corazón también lo hace. Esa misma tarde, un joven del pueblo llegó con una sorpresa. «Don Julián, ¿recuerda su caballo blanco? El hombre que se lo compró ahora busca uno negro. Dice que el suyo ya no le sirve. Si lo desea, puede recuperarlo». Julián se quedó en silencio unos segundos, mirando al animal que un día fue su orgullo y su compañero. Caminó hacia él despacio, acarició su crin y susurró: «Mira quién volvió, justo cuando mi alma también regresaba». El caballo relinchó suave, y por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que todo estaba en su lugar. Y así, el hombre que había perdido todo por la envidia, recuperó lo más valioso: la humildad, la gratitud y el amor por lo simple. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.